Ya. Vas. Muy buenos días, tardes o noches o la hora que nos estén escuchando. Esta es la primera emisión, primera grabación de algo que iniciamos, compañero y yo. Mi nombre es David. Y yo soy Octavio. Hola. Y pues, en resumen, ¿qué es la etnohistoria? O etnohistoria, ¿tú cómo lo ves, Octavio? ¿Qué me puedes decir? Ay, pues no sé. No, no es cierto. La verdad es que, pues no los queremos hacer esto como con mucho choro, ¿no? La verdad es que el canal va muy dirigido para que el público entienda de una manera, pues mucho más divertida y que llame un poquito más la atención todo esto, porque siento que a veces como que no tiene mucha difusión, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, en historia, para que se entienda un poquito más claro, es como una mezcla entre la antropología y la historia, ¿no? En la que la historia nos puede dar como datos muy exactos, este, algo como muy estructurado, así, fechas ya bien delimitadas, con líneas de tiempo y toda la cosa. Y la antropología está muy preocupada como por entender al otro, por analizar más aspectos sociales. Entonces siento que la mezcla de ambas, que es esto, etnohistoria, es algo muy fuerte, porque tenemos un montón de fuentes y un montón de cosas, ¿o no? Exacto, las fuentes no nos limitan, podemos abarcar tanto trabajos de campo como archivos y todo. Tan solo nosotros estamos estudiando, tenemos 4 años para saber qué es. No, Y pues, y creo que jamás uh-huh, aprendes, ¿no? exacto. O sea, es una infinidad de cosas que podemos abarcar y ya cada uno decide en qué especializarse. Ujú. Etnográficamente, pues puedes que, a grosso modo, podemos decir que son estos relatos de tradición oral, documentos, o sea, todo esto. Como Ujú. cuando va uno a un pueblo a turistear y empieza a conocer las costumbres y todo esto. Y Ujú. en cuestión histórica, tal como lo dijo Octavio, son todos estos archivos, bibliotecas, escritos, cartas, o sea, todo. Las fuentes no nos limitan, pero lo que queremos es hacer este canal con esa finalidad de que conozcan qué es y que no es tan aburrido, que no es tan estructurado, ¿no? Ujú. Sino que puede ser de una manera muy amena y de una manera en que ustedes puedan conocer diversos temas que les gustan. Sí. Vamos a hablar incluso, ¿no? De películas, de series, Ujú. hasta incluso de música. O sea, sinceramente esta disciplina puede aplicarse en muchas áreas, ya Sí, que, pues como se dijo, no nos limita nada. sí, y aparte, o sea, lejos de hacérselos ameno, pues son temas de interés general, ¿no? Como Uh-huh. chismes que se tienen ahorita, actuales. Ah, Entonces, pues por eso siento que también se puede hacer como más ameno, porque digo, a lo mejor uno escucha la historia y lo puede relacionar con historia y dice, ay, qué aburrido, ¿no? Ay, cámbiale, no quiero saber de esto. Pero a la vez, pues queremos mencionarles cosas de interés general, ¿no? Como dijo David, películas, canciones. Digo, en lo particular, tanto David como yo somos fans de Star Wars. Que está Darth Vader como prueba. Y pues también, digo, ¿por qué no hablar como temas, sacarle un poquito de etnohistoria a lo que se le pueda sacar etnohistoria, ¿no? exacto, sin ser tan técnicos, no Ajá, usar todos estos tecnicismos que incluso a nosotros nos cuestan trabajo, ¿no? En sí, vez de atraerlos, los vamos a asustar y van a decir, nah, esto no me interesa. Y sí, como lo mencionó Octavio, la palabra que dijiste es el chisme, o sea, de cierta manera hasta tenemos que ser chismosos, ¿no? En todo esto. sí, ajá. Ajá, y pues lo que queremos con esto es que pues, en cierta manera se cultiven, o sea, despertarles esa El cosquilla de interés. que, exacto, de que aprendan, de que pues tan solo como lo dijo, una pequeña canción, o una banda, se le puede sacar mucho jugo, ¿no? Porque puede ser que el álbum pueda haber sido escrito en protesta a algo social o algo personal. O sea, Ujú. la historia puede abarcar desde lo mínimo a lo macro, ¿no? Ujú. Pero es algo así como que más lo queremos hacer platicado, ¿no? Exactamente. Podemos abarcar, como ya se dijo, Star Wars, podemos abarcar hasta las películas con este ámbito histórico. ¿Y por qué no? De lo que va este primer episodio,
de lo que queremos, de esto que estamos iniciando, justamente es la música, ¿no? Sí, digo, es que es como te decía, se le puede sacar en historia a todo realmente. Y digo, tampoco eso es algo que ya habíamos planeado decirles también, pues no somos ningunos eruditos, ningunos especialistas, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente son temas que nos llaman la atención y pues queremos decirles nuestro punto de vista. Digo, hoy ya es muy fácil publicar las cosas como nosotros, digo, a pesar de que estamos a distancia y que la pandemia y lo que quieras, pues digo, se surgió la idea, de hecho la idea, cabe aclarar que la idea no fue mía, fue de David, acá. Y gracias por invitarme a tu idea. Pues sí, Este, gracias por aceptar. y pues sí, hagámoslo, se le puede sacar un montón de jugo a esto. Digo, no, como decía, no somos ningunos expertos, pero creo que la idea ya la tenemos un poquito más clara. Al final de cuentas, pues es dar a conocer esto que nos hemos dado cuenta que no está tan difundido. Y exacto, como que ya toda esta era de información que tenemos en la palma de la mano Ujú. es tanta que para cotejarla es más difícil. Pues Tan solo sí. esto, vemos esto con los nuevos pseudofilósofos, ¿no? Que hay un video ahí circulando en la red de una mujer que está sosteniendo un agua de electrolitos diciendo que esto es para rehidratar. Y en la otra tiene un agua y dice, esto no hidrata tanto, de hecho deshidrata más. Búsquenlo en Google y te quedas, ok, pero ¿qué bases tienes eso? O sea, nada. Y lo toman por cierto, o sea, decías, y exacto, o sea, no somos unos expertos, unos eruditos al 100%. Claro, nosotros nos vamos a basar justamente en fuentes Sí. para nuestros argumentos, que ojo, somos responsables de lo que decimos, más no de lo que se puede malinterpretar. Ya, sí, Y sí, es algo pues, muy importante. ajá, exacto. Más que nada se planeó con ese afán de que despertarles esa curiosidad y dar a conocer lo que es esa disciplina, porque Ujú. pues al fin y al cabo no hay nada mejor que conocer y saber de lo más pequeño, o sea, esos pequeños detalles que, pues sí, que han formado la historia y lo que somos. Pues sí, y aparte que conozcan y aprendan sin sentirlo como en la escuelita, ¿no? De que vas y te sientas y ahora repitan. Pues no, eso no. O sea, lo que les decimos, temas de interés general y que de ahí podemos sacarle un montón de jugo y van a ir, Exacto. sin darse cuenta, van a ir aprendiendo. Ujú. Como lo decía Sí. ahorita David, pues tan siquiera de las canciones, que de hecho es lo que tenemos programado para el día de hoy, nuestro primer capítulo. Ujú. Entre Este, paréntesis, el piloto, el ¿no? Como piloto, sí. le llama formalmente. Porque, pues es que sí, o sea, como les decíamos, se le puede sacar en la historia todo, tanto películas y estas cosas que ya hemos dicho. Y las canciones, vaya, pues hay incluso movimientos sociales que han surgido gracias a la música, ¿no? Exacto. Sí, porque tan solo, ya lo podemos ver ya en un ámbito de, aquí en México, del rock, como todo este boom que se dio después de la Vándaro, ¿no? Ujú, Incluso, es como lo que estamos platicando, o sea, ahorita podemos decir la historia en México a través de estos géneros, ¿no? Porque obviamente si decimos, vamos a hablar de la música mexicana, no acabaríamos, tan solo con el son jarocho, con el mariachi ujú. tenemos puta para abarcar mucho tiempo, literal. Sí, y ya dándoles como el contexto histórico de dónde vino esto y por qué esto y por qué Ujú. cómo llegó a México, ¿no? Y pues ya es un montón de información. Pero por decir esto que dices de Avándaro, pues está chido porque pues, Avándaro para empezar no se planeó como tal como algo meramente de rock, ¿no? Iba a ser Exacto. una carrera en la que se organizó un concierto previo a ella y ¡pum! Pasó todo lo que pasó, lo silenciaron y bueno, De rock y ruedas, ¿no? Que era un día ajá. el rock y el otro día eran las carreras, pero se salió de control porque si lo vemos en todo esto fue en el 71 y años anteriores Estados Unidos fue el Gusto. Entonces literal era el Gusto mexicano, ¿no? En esas épocas. Pues sí, porque pues, digo, también en México estaba reciente lo del 68, el halconazo, o sea, cosas
como un poquito fuertes que acontecieron en nuestro país y a eso viene la Vándaro y empiezan a cantar con canciones con una letra un poquito de protesta, si lo quieres ver de esa manera. Y pues obviamente, ¿cómo no va a despertar nuestro interés, ¿no? A Ujú. la hora de querer analizar esas fuentes. Sí, que como lo dijo Alex Lora, ¿no? El rock siempre va a incomodar. O que literal el rock va a existir hasta que se acabe la corrupción. O sea, ya era que si lo vemos desde anteriores años, todos estos los llamados café cantantes, ¿no? Que Ujú. existían en la Ciudad de México, que lo más irónico es que uno pensaba que por simple hecho de tener bandas tocando ahí se vendía alcohol y no, eran lugares así muy, ¿cómo decirlo? Como lo que ahora vemos los cafés de jazz, o sea, era gente que iba Como muy a sanos, escuchar ¿no? música, ajá, Ajá, jazz que hasta se les servía café y todo esto, ajá, ajá. que ya ves, lo más, no irónico, sino como que el que empezó todo esto fue Javier Batis, con uno de los socios de Los Locos del Ritmo, Ujú, ujú. que crearon esta idea de hacer un espacio para la música y para la juventud de esa época, que incluso cabe destacar que no eran canciones, por así decirlo, originales, ¿no? Eran todos Sí, eran estos covers, covers, ¿no? Ujú. ajá, de estas bandas de Estados Unidos. O sea, no había como que algo, digamos, lo original, todas estas bandas de covers. Y eso aumentamos el movimiento de los hipitecas y el rock Ujú. chicano, o sea, que era de mexicanos que tocaban covers de bandas de Estados Unidos. O Y en sea, inglés como que también. ajá, Ujú. podríamos decir que ahí como que no tenía una identidad al 100% esos inicios del rock mexicano. Bueno, no lo podríamos denominar rock, sino estos movimientos musicales. Pero eso que Ya, dijiste de los café cantantes y que haciendo relación a que era como Lozano, luego me llamaba la ajá. atención que encontraba imágenes así de los chicos alocados de antes, ¿no? Y salían acá dos, la parejita, ¿no? Uno bien con su trajecito, el chavo con su trajecito y la chava con su vestidito y acá brindando con una coca, ¿no? Los alocados de hace cuántos años, Mm, ¿no? Los destrampados, acá con sus galletitas, su no, café. exacto. No, y deja de eso, tan solo el movimiento de caderas ya era algo obsceno, Uy, ¿no? no, sí. Moverte como Elvis, dar un movimiento sugestivo de cadera ya era todo. Ajá. Y Ahora imagínate curiosamente, ese. ahora resulta, ¿no? Que Elvis Presley, según aprendió a bailar eso gracias a un niño que estaba mal de sus piernas, ¿no? Forrest Gump, Sí. le decían el rey. Ah, sí. Exacto, sí. No, Pero sí era, ya es exacto cómo vemos los contextos históricos, sociales, de cómo van cambiando, ¿no? sí. Ahorita ya literal, pues ya, ¿qué tenemos? Ya si no bailas, si no le perreas, puta, no. Bueno, pues es que creo que también por eso se pueden hablar como de temporalidades históricas, porque a final de cuentas todo es una moda, ¿no? Exacto. Esta moda duró en los 80s, esta moda duró en los 90s y bueno, ahorita en estos tiempos parece ser que es el reggaetón y ese tipo de cosas que bueno, a mí en lo personal no me agrada mucho que digamos, ¿no? Pero Mm, bueno, ya eso ya es subjetivo, es personal. exacto, Este, ¿eh? sí, 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 sí. Ahorita Creo que si no va a decir hay que que odiamos. aclararlo bien, ¿no? Porque, Exacto. pero bueno, o sea, no deja de ser una moda y habla como de la temporalidad y el contexto social que se está manejando hoy en día bueno, quizá ahí sale nuestro lado antropológico, que es como lo que les decíamos hace un ratito, porque inclusive muchas personas sí llegan a decir, ay, es que, no sé, el reggaetón es música así que denigra a las mujeres y no sé qué tanto, ¿no? Digo, eso es muy sonado, pero a la vez hay música como que siento que ya analizan mucho, como que hacen un estudio de mercado y dicen, ay, este ritmo pega. No, no, Exacto. no, no importa tanto como que ya la letra o esto, porque este ritmo pega, ya vimos que estadísticamente esto les gustó y lo empiezan a sacar. Inclusive ya se podrá hablar más como de un consumismo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que dices, o sea, es algo que incomoda y lo ves hasta mal. Y regresando a este tema, el día después de la Vándaro, ¿quiénes eran los malos? ¿Quién era el obsceno? Pues todo este movimiento del rock que sucedió posteriormente en la Vándaro, toda esta censura que ocurrió. Ujú, Creo que hasta lo hemos visto justamente en documentales y en archivos de la época, que ujú. literal ya no se podía ver a un joven
con Converse o hasta un pantalón de mezclilla porque ya era, incluso los arrestaban. Ajá, el estilo rockero, ¿no? Ujú, Sí, ya era mal visto. exacto, y de ahí, pues como lo dijeron, no se callaron, no bajaron las manos y nos vamos a esto, ¿no? Los denominados hoyos funky, Sí, con tinta blanca. es que deja más de como de la imagen que daba uno que escuchaba la música, sino más bien la música como tal fue privada, ¿no? De que dijeron, Ujú, ah, ¿sabes qué? Esto está como mal y te voy a bloquear, te voy a privar de esto, y por eso, como dices, surgen los hoyos funkies en los que las bandas se vieron como la necesidad de como querían seguir tocando, querían seguir diciendo cosas y esto con sus canciones, pues ¿sabes qué? No me importa que sea un basurero, no me importa que sea el lugar más feo del mundo, pero yo voy a seguir tocando, ¿no? Y de repente los encontraban y córrele, ¿no? Llegaba la policía sí, y... sí, pues como dices, eran desde casas abandonadas, terrenos baldíos, o literal hasta donde se pudiera. Creo que había uno muy famoso por ahí que era en un pozo, que todos bajaban Ujú, y hasta atrás había un cuarto así adaptado, pero que como empezaron a llegar la policía, o sea, por esta misma censura, ujú, los arrestaban, los correteaban, que incluso eso pasaba también en los cafés cantantes en los años 50, 60, ya ves que igual era que ujú. llegaba, como lo dijo Javier Bates, llegaba la chota y empezaban, arrestaban, y el que corría se salvaba y el que no, lo arrestaban, era por escuchar música, porque obviamente empezó esta censura de si uno le gusta, con tres que empiecen a seguir ese movimiento, pueden causarme muchas cosas, ¿no? O sea, pueden causar sí, algo contraestatario, se podría decir, y a todos estos movimientos, Ujú, ujú. sobre todo estudiantiles, de carácter estudiantil. Y justamente eso, como he visto esto del camión de redilas de tinta blanca, que hasta tocaron ahí una Ajá, vez, sí. que tocaron ahí, digamos que ahí es cuando se considera que tal vez ahí es cuando el rock mexicano empezó a adquirir su esencia, ¿no? O sea, todo esto de Ujú, empezar a hablar desde primero los lugares en donde tocaban. ujú. Segunda, las letras ya no eran como, por ejemplo, de Peace and Love, o eran esto de Mari Marihuana. O sea, cambió el contexto totalmente, ¿no? O sea, ya era Sí, algo de amor y paz, todo esto, ¿no? Y cambió a empezar a quejarse ya de música, de quejarse tan solo la clásica, la del Tri, esta canción de todas estas que empezaron a sacar. sí, 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 de que ya nadie puede protestar, ¿no? Porque Ujú, lo llevan a encerrar. ujú. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz y todo esto. Sí, no manches, y digo, tomando en cuenta todo lo que estamos diciendo del contexto que estaba pasando, poner una letra con esas frases así, dices, no manches. Ajá. Exacto, para esos años era de, oh, le está tirando al Sí, hijo del presidente, o sea, ajá, exacto, sí. oh, no, qué fuerte. Sobre todo por la represión que hubo anteriormente, entonces todo esto ya, ahí como que empezó a adquirir su carácter, ¿no? Esto de ya no quiero hablar de amor y paz sobre ella, quiero hablar de mi situación social, de que ya no Ajá. me puedo vestir así porque ya incomoda, Ujú. ya es malo. Ya no puedo hablar de un toquín porque ya, puta, soy pintado de alcohólico y marihuano, ¿no? Ajá, ¿no? Drogadicto y así, lo peor, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que, como lo dices, este festival de rock y ruedas de Avándaro, Ajá. tan solo los organizadores, ¿quiénes Ajá. eran, no? Sí, pues, o sea, ellos, yo creo que ni siquiera, o sea, ellos ni siquiera tenían la idea de lo grande que se iba a ser, ¿no? Su De la intención era dimensión. otra, porque al final de cuentas, el circuito de Avándaro, pues era eso, era un circuito, era para hacer una carrera. El festival musical era nada más como para una entrada y decir así como que, ah, sí, vengan, vamos a hacer una carrera y esto. Y al final de cuentas la carrera terminó en segundo Ni término, ¿no? pasó. Ya la carrera es como, ¿qué? ¿Una carrera? Yo vengo al concierto, ¿no? O sea, la carrera ya ni siquiera se tomó en cuenta, ya el festival fue lo más sonado, digo, me empezaron a aceptar bandas ya de renombre, ya bandas más grandes empezaron a aceptar venir, porque en un principio también eso es otra cosa. Los jugadores, pues eran quien eran, las bandas no aceptaban, ¿no? Es como que, ay, no, es un evento de fresas, por así decirlo, ¿no?
Sí, porque eran de esta pequeña, gran televisora, eran amigos y socios de esa pequeña Ujú. televisorcita que todos sabemos Sí. que tiene control aquí. Hasta que estén los patrocinios ya podremos decir los nombres, ¿no? Sí, y es que, digo, como estábamos diciendo, ¿no? Sus letras son muy, o sea, tocan temas que nadie más se atreve a decir o que son muy poco hablados, ¿no? O quizás hasta censurados. Y yo ahorita tenía como la intención también de nombrar a los Tigres del Norte. Digo, yo en lo personal nunca los había escuchado mucho. Ah, exacto, eso sí, porque estamos Ajá, justamente hablando solo de la zona centro del rock aquí en la ajá, ciudad. sí, Bueno, en las periferias, ya ni siquiera en el centro, en las periferias que vienen siendo todas estas zonas a las orillas, estas zonas conurbadas, por ejemplo, sí, Iztapalapa, Pantitlán, Ecatepec, Naucalpan, todas estas zonas. Pero si nos vamos hacia el norte, al norte del país, el movimiento dominante ahí musical es la música, pues sí, la podemos norteñota, denominarla sí. norteña. Exacto, Pero ahí es otro ámbito. deja tú el género, o sea, los temas de los que hablan. Porque Ujú. yo, digo, yo nunca había escuchado mucho a los Tigres del Norte y ahorita después de estarlo escuchando, la verdad ya me estoy volviendo medio fan. Porque es que no manches, o sea, y volviendo a lo de que queremos hablar de temas de interés, algo muy fuerte que pasó o que está pasando ahorita, pues es como el tema este de la migración, ¿no? Exacto, Este, y quién habla de ellos? ¿Quién habla de ellos y que lo hace público así masivamente? Los Tigres del Norte. No manches, tienen canciones muy buenas en las que incluso mencionan mucho el término América, ¿no? exacto. Y América, uno entiende, pues, ay, Estados Unidos, pero pues, está mal denominado. América es un continente, ¿no? Creo que sí, Todos mexicanos, colombianos, todos nosotros somos americanos. que ojo, aquí ya, exacto, aquí ya podemos hasta agarrar el término de antropología, ¿no? Sí, Del hegemónico y el subalterno. Todas estas de, pues, ¿quién es el hegemónico? ¿O quién se autodenominó el hegemónico? Estados Unidos. Entonces sí, yo puedo decidir quién es América y quién no. O sea, yo soy América, cuando en realidad, oye, pues aguanta. Si te estás dando cuenta que arriba y abajo de ti hay muchos países, que tú tal vez tengas pertenecen a América. ajá, exacto, la economía dominante que ahorita estamos viendo, todos estos pleitos internos que tienen, Uy, sí. que ya que dices, bueno, va, qué bueno, ¿no? Que Dios bendiga América. Ajá, esa es otra frase, tan siquiera el puro eslogan con el que se postuló Donald Trump, ¿no? Ujú. De Make America Hagamos, Great Again. exacto, Ajá, ya. Entonces, ahí, o sea, es lo que te digo. Aunque bueno, también cabe aclarar, digo, Estados Unidos ha tenido como, digamos, de cierta manera el poder para adjudicarse el término, ¿no? Digo, la exacto. mayoría de las películas, ¿de dónde son? Hollywood, De Estados Hollywood, de Unidos, Estados Unidos, ¿no? Y siempre en las películas dicen así de América, ¿no? Soy de América. Y refiriéndose únicamente a Estados Unidos. a ellos. Ajá, o sea, y entonces, pues uno inconscientemente con tanta cosa que existe, tantas películas, tanto que uno ve, canciones y esto, ya lo adjudica así, América es Estados Unidos. Lo terminas aceptando. Ajá, lo aceptas porque inconscientemente ya lo traes, en tanto te lo están repite y repite y repite en la televisión, en películas, en canciones, que tú dices, ya, América es Estados Unidos. Hasta ahí. Ajá, ¿y quién lo retoma? Los Tigres del Norte, ¿no? Dicen, ah, aguanta, América somos todos los que vivimos en este continente. Exacto. Todos estos sajones y que se fueron para allá y no, pues América, Iberoamérica, ya todas estas definiciones, ¿no? O bueno, categorías que surgieron después, pero sí, justo como dices, y es muy, no, no irónico, sino más bien es curioso de cómo todo esto de la música norteña, pues los Ujú, elementos, ¿no? El tololoche, contrabajo, guitarra y el acordeón, que es lo dominante, ¿no? O lo ujú, característico, sí, que justo estábamos checando estos datos, que literal fue por una polca, o sea, ujú, y ni siquiera fue ya desde los años 40, 50, no, fue en los 60, 70 igual, ujú, que empezó todo esto de quiero meter un ritmo, o sea, y lo dijo el que metió ese instrumento, que él quería hablar del campo, del norte, o sea,
de lo que viven ellos en el campo, o sea, ese sentir que ellos tienen ahí, porque obviamente como lo estamos viendo en contextos etnohistóricos, no es lo mismo la ciudad a una zona rural. Ujú. Aquí estábamos hablando en primer lugar del rock, de cómo empieza toda esta censura, toda esta persecución, y en el norte este pleito que está justo en la frontera de nosotros Sí. somos América, no, nosotros también, no, tú no. Oye, pero pues, ¿qué tranza? Y entonces hay distintas maneras de expresarse y creo que la que amarró más fue esta música, ¿no? Y pues los que tienen estandarte de este género, pues es los Tigres del Norte, que incluso estuvieron en este festival de Vive Latino Ah, hace 4, 3 años, no sé, no he podido hacerlo bien, no lo pues busqué yo sinceramente. también no me acuerdo bien. Pero lo que me comentan es de que literal tocaron más tiempo del que les habían dado, porque fue tan masivo que hasta ellos se sorprendieron de la aceptación que tenían aquí en la Ciudad de México. Ajá, y es que yo lo veo como de ese lado, te digo, yo no conocía mucho de los Tigres del Norte, yo, pues no, o sea, nunca le había prestado atención, inclusive, o sea, tú escuchas ese género y dices, ay, es canción del norte, ¿no? Pero pues, Ujú, nunca me había puesto a escuchar bien qué están diciendo, y ya que entiendes el contexto de lo que ellos dicen, porque para empezar, pues historia también hay que remontarnos a la historia, ¿no? De que ellos fueron a Estados Unidos queriendo triunfar y tocar su música y lo lograron y ahora están como dando a conocer todo lo que ellos también vivieron y eso está también padre, digo, porque si nos regresamos a qué es la etnohistoria otra vez, pues es esa es la también que es la explicar fuente. la historia que no fue contada, ¿no? O sea, una historia Exacto, que aún no se da como a conocer y los Tigres del Norte están hablando por todos ellos que están silenciados, ¿no? Todos estos migrantes que no pueden hablar o que no pueden salir o que están ahí encerrados como su canción de La Jaula de Oro, ¿no? Que a mí se me hizo, fue la primera exacto. que escuché y Ah, dije, muy no buena. manches, qué fuerte, porque tiene toda la razón, ¿no? O sea, quizá esté bien económicamente, quizá y le está yendo muy bien y lo que quieras, pero pues no tiene libertad. Exacto, no Está hay, indocumentado, no tiene ninguna libertad como para salir y no sé, salir a echarse un helado, algo así, porque pues como le van a ver los rasgos, digamos, mexicanos, latinos, a ver tus papeles, ¿no? Y cuando vean que no, pues vas de regreso. Y entonces, pues es como dice, está en una jaula de oro. exacto. Y tan solo otro tema, justo con el punto que tocaste, esto es un poco lo que es la historia, también es la historia es darle historia a aquello que se cree que no lo tiene. Ujú, ¿Por qué? Porque simplemente hay veces que no lo vemos. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo o no tenemos un conocido del conocido que le contara algo, ¿no? ujú. Y podemos tomar esta tradición oral de que podemos escuchar de sus experiencias a partir que estuvieron en Estados Unidos, porque obviamente una cosa de los que, por ejemplo, no han viajado a Estados Unidos, yo tampoco, ¿no? Para que no sepas, Yo es tampoco. esto de una cosa de la información que sale de allá para acá, de lo que se nos cuenta de todos los mexicanos que viven allá. Pero ya cuando Ujú, le preguntas a un mexicano o conoces a un mexicano que vivió allá, ella te puede dar estos datos de cómo en verdad ya es estar ahí. O sea, ujú, como digamos, sí, ya estando en el campo, ¿no? O sea, ya ujú. todo esto, esta etnografía, ¿no? De Ajá. cómo tanto desde una pequeña comida hasta la forma de trabajar es distinta a la de aquí. O sea, Ujú, se adentran a lo desconocido, ¿no? Ya ujú. tenemos esas fuentes. Y también esto que tocan los Tigres del Norte es lo de, pues todo esto de Camelia la Tejana, o sea, todos Sí. estos, los que podremos denominar bandidos sociales, ¿no? Tal vez, Ajá, yéndonos a un ándale. término muy Sí, romántico. si lo queremos decir de una manera, ¿no? Bandidos sociales. Me gustó eso. Pues, o sea, cómo se le dedican canciones a ellos, ¿no? O cómo Ajá. cuando, pues sí, o sea, puedes decir es música del norte, ¿no? Pero no es Sí. exclusivamente del norte, porque nosotros lo podemos ver desde la Ciudad de México y es algo, estás hablando para los mexicanos. O sea, estás Exactamente. hablando de que, porque a lo mejor tú tienes un amigo, un hermano, un tío que vive allá y dices, pues la puede estar pasando mal y los que están allá de pronto dices, oye, pues extraño pues sí, la música de allá, todo lo que se produce y de pronto, puta, los tienes yendo a cada rato allá y justo Sí, como lo comentabas, ¿no? De ver a los mexicanos viendo una banda mexicana, una agrupación mexicana hablando del día a día, ¿no? sí. Justo como se había mencionado.
Sí, inclusive recién acabo de ver un documental en Netflix, bueno, un concierto que subieron que fueron a la prisión de Folsom. Ah, muy bueno está ese. Está muy bueno porque hablan de, pues, de los prisioneros y su vida. Y si te pones a pensar un poco, es un análisis antropológico de, inclusive si lo podemos ver de esa manera, es un análisis un poco antropológico de cómo llevan la vida ellos adentro de la prisión, ¿no? O sea, por qué estuvieron ahí, qué sienten y cómo se sienten identificados con las canciones. No manches, te da para un montón de temas. Exacto. Tan solo como que tocan esa coyuntura, ¿no? Esa fibra que les da el sentimiento, ¿no? De decir, pues extraño tal vez hasta mi tierra, ¿no? Pero Ajá, ahora, exacto, desde una prisión, o sea, una cosa es los que están allá trabajando y otra cosa los que están en prisión. Puede ajá. haber diversas formas, desde que sí, ok, cometieron un crimen o hasta son inculpados por estos temas del racismo, así de simple, porque pues es que es lo que estamos tachados allá, de que aquí es la cuna de la droga, casi, casi, ¿no? Ajá, como que casi casi eres mexicano, eres malo, ¿no? Eres ratero y así, o sea, Ah, y sobre todo no lo olvides, flojo. ajá, ándale, sí. Pero sí, y justamente es eso de cómo la música toca estas, estas fibras que nos hacen dar ese, pues sí, sentimiento, hasta podríamos denominarlo un nacionalismo, ese sentimiento Ajá, mexa, ¿no? sí, sí, sí. Que retomando todo esto del rock, por ejemplo, aquí lo podríamos ver, por ejemplo, a mí la banda que me llamó mucho la atención desde niño, y eso porque la escuchaba no, ni siquiera por mí, dos hermanos mayores que nos llevamos una diferencia de edad, entonces ellos están en la secundaria, yo muy niño, puta, es puro rock urbano, ¿no? Vámonos a esto. Ujú. Por ejemplo, La Maldita Vecindad. Tan solo Ajá. desde el nombre que ellos se denominan que lo sacaron por estas vecindades, que incluso todas las podemos ver aquí en la ciudad, ¿no? Esto de estas vecindades pues sí, que vive gente de no muchos recursos, que se les denomina ahí viven los pobres, ¿no? Ujú. Se denomina la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, o sea, porque eran hasta de patios inmensos, y entonces decían, Ujú. los que viven más hasta atrás son los más pobres, ¿no? Sí. Y ahí nos está hablando ya de una etnografía de cómo describes a la ciudad, y por ejemplo, aquí, su segundo disco, ese disco a mí me gusta mucho porque tan solo tiene una canción que se llama Un Gran Circo, y ahí te están describiendo lo que es la ciudad. O sea, te Ujú. dicen, puedes encontrar desde que pide una moneda, desde que hace malabares para ti, haciéndola del payaso en cada esquina. O sea, te va describiendo la ciudad de todos estos vendedores, ambulantes, todo eso y cómo eso se convierte en un gran circo, ¿no? O sea, verlo de una manera tal vez hasta, pues, no muy mala, sino de una manera tal vez hasta alegre, ¿no? Que hasta Ujú. se dice mientras más pobre, más alegre eres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es esta canción refleja mucho eso de cómo podemos ver la ciudad como un gran circo, por todos los Sí, payasitos de crucero, los malabaristas, o sea, sí, sí, sí. todo esto. Y justamente te vas a los Tigres del Norte y hablan de todo esto de estas canciones que te quedas, ok, son distintos ámbitos que puedes vivir en un solo país. Y Tal vez no volvemos a el lo 100% el mismo, o mismo sea, contexto, exacto. sí, pero volvemos a lo mismo, te están diciendo algo que nadie más te dice. O sea, te prendes la televisión y vas a ver que la novela, ¿no? Y que, ay, sí, José Eduardo, yo te amo, y no sé qué, y cosas así por el estilo, que los que producen esas cosas, digamos, saben qué es lo que la gente quiere ver. Pero, o sea, si ya quieres decir una realidad, pues digo, esa es una buena manera de expresarlo y porque aparte, como lo decía también antes, es de una forma masiva, ¿no? Estás Exacto, dando a entender una realidad y no manches, pues, la música tiene un pegue total. O sea, tan variopinto. quién no ha escuchado a La Maldita Vecindad, a Los Tigres del Norte, Panteón Rococó? O sea, a un montón de bandas. Exacto, y hablando de todos estos contextos sociales y justamente como lo estábamos hablando, ¿no? De esto, ¿no? Porque el simplemente hecho de que tú no lo vivas o de que tú no lo veas, no Ujú. significa que no Que existe, no o sea sea, verdad. exacto, o sea, y justamente a esto vamos, O como esto que, que, ajá.
como esta parte de, por ejemplo, también tenemos esta banda Molotov, ¿no? Uy, Que, ajá. que, que fueron los primeros, bueno, no podríamos decir los primeros absolutos, ¿no? Pero que sacaron canciones en un aspecto o en un momento social más agresivo, ¿no? Que Sí, hasta ellos mismos lo porque dicen en un documental de, pues es que ya estábamos literal hasta aquí. O sí, sea, ya estábamos hartos de que no podías decir nada, no podías ni vestirte normal, con una chamarra de cuero porque ya eras tachado de tal. Dice, y- pues ya estábamos cansados de toda esta parte del gobierno, todo esto, y tan solo esta canción, la de Gimme the Power, puta, sí, ajá. puta, te expresa un buen de cosas y tú cuando la escuchas y dices, sí es cierto, o sea, todo esto lo que te dice tan solo de nosotros podemos, ¿por qué estar siguiendo a una bola de esos? Sí. Y ahora O si sea, hablamos de que censura, o sea, puta, también Molotov. Yo creo que es también un punto de ahí, ¿no? Como una pauta de, si hablamos de censura hoy en día, también Molotov, ¿no? Inclusive ellos mismos lo dicen, para poder sacar sus primeros discos, ellos tuvieron que ingeniárselas también, ¿no? exacto, que ya es que todo este concurso de Coca-Cola que ellos ganaron, pero decían, oye, nadie los quiere producir por las letras, pues Ajá, cámbiala tantito, porque, ¿no? porque les, o sea, quieras o no, es un tema que nadie quiere escuchar. A veces que es como la frase esta de la verdad duele, ¿no? Ujú. O de que literal ningún productor se quería aventar el encargo, ¿no? De, Sí. pues a ver, yo me lo he hecho, ¿no? O sea, tuvieron que buscar ya hasta que pues lo obtuvieron y sacaron de en donde jugarán las niñas en el 97 Ujú. y justamente empezabas a tocar este gobierno que tenías de Cedillo, pero tienes a tu del año de sección anterior, que era el famosísimo Innombrable, ¿no? Pues, ay, ya me empecé a trabar. Pero sí me escucho bien, ya me veo otra vez bien. Sí, Ah, bueno. perdón, los errores técnicos es el Es el, denominado es piloto, el piloto, ustedes son perdonarán. las vicisitudes de todo esto por la pandemia, ¿no? Tenemos que hacerlo a distancia y pues para difundir y para pasar un rato ameno, ¿no? Pero, y yo creo que ese también va a ser un tema, quizá no para el que sigue, digo, ya lo iremos platicando, pero pues también, ¿por qué no hablar, no? De las redes sociales o de algún tema que nos vaya Exacto. surgiendo, digo, porque como lo decíamos también al principio, ahorita ya con tanta cosa que existe, podemos a darnos a conocer, dar un montón de información a conocer. Ojo, o sea, no crean todo lo que ven. Siempre Ni traten de siquiera tal verificar. vez a nosotros, ¿no? Ajá, sí. Traten de O sea, verificar fórmense un todas. criterio. Lo que queremos hacer con esto es formar un criterio y sustentarlo, argumentarse y pues ya, y sobre todo en base a esto, pues conocer un poquito más. Ujú. Pero volviendo un poco al tema, sí, esa canción de Gimme the Power, que cuando fue en su última presentación en el Vive Latino, que cuando la tocaron el grito de Viva México, puta, dice que fue muy cañón. Y es igual, eso te crea como que ese sentir, ¿no? De que dices, ok, sí, estoy viviendo todo esto. Y sí es cierto, los de la clase alta son los que te están ahí, 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 ahí. Y a Y la pues, vez ¿cuál lo es que tu? decías, ¿no? El sentido de nacionalismo, o sea, hacerte sentir como que, ah, sí, esto soy yo. Ujú. Lo estoy viviendo, o tan solo Ajá. también otra canción que no te haga bobo Jacobo, dándole a Jacobo Saludowski, o porque hasta creo que lo habían dicho, ¿no? Que él era el top en las noticias de esta televisora. Ujú. De la Y, que no y pues mencionamos, por ¿no? exacto, y cuya frase famosísima después del 2 de octubre fue la de hoy México, 3 de octubre, el día es soleado, cuando en realidad todos sabemos lo que había pasado, ¿no? Ajá, sí, todos sabíamos que de soleado no tenía nada, ¿no? Y Exacto. aparte, o sea, volvemos a lo mismo, las temporalidades de las que podemos hablar gracias a las canciones, digo, porque ese día fue muy importante y para México fue un boom porque pues no solo pasó lo que pasó en cuanto al movimiento estudiantil, ¿no? También estaban los Juegos Olímpicos y vaya, o Exacto. sea, México estaba como en la mira del mundo porque acababan de pasar los Juegos Olímpicos, estaban los Juegos Olímpicos, entonces
vaya, ¿qué te puedo Sí, decir? todo un tema del que podemos sacar mucho de ahí. Ujú. Pues Y, bueno, y eso es a lo que vamos, cómo estas distintas realidades están reflejadas no solo pues, en una agrupación, sino en movimientos musicales de tales a tales años, porque igual si nos vamos a una combinación entre norte-sur, podríamos hablar estos de Control Machete, ¿no? Este ritmo de que habla de México o habla en términos mexicanos, pero con ritmos estadounidenses, ¿no? Lo de toda, claro, una influencia de Cypress Hill, ajá. Me Comprendes Méndez, todas estas con este hip hop que está muy bueno todo esto. Pero, o sea, sí vemos cómo distintas formas de expresión musical reflejan una realidad o algo que quieres decir. Que obviamente no estamos diciendo que solamente a través de la música, tenemos hasta en películas, literatura, Hay todo un esto. sinfín que es también lo que les decimos, que por eso esperemos que sí les llame la atención todo lo que les estamos diciendo y lo que pensamos decirles, porque es lo que queremos darles a entender. O sea, de todo hay que sacar, de todo lo que existe, se le puede sacar información, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y digo, quizá ya ahorita también para ir concluyendo, llevamos de más de media hora y se nos pasó bien rápido. No sé si quieres Exacto, agregar algo. cuando es así, pues nada, que para hacer un primer esbozo de estos es lo que quisimos hablar de estas pequeñas temporalidades de estos grupos y cómo lo puedes expresar a través de una realidad social, ¿no? De cómo lo que vas viviendo y pues simplemente lo que queremos es hacer esta difusión, ¿no? De la palabra y cómo abordar las fuentes y cómo se le puede sacar cómo diseccionando un tema puede sacar mucho, Ujú, como lo estábamos hablando, de tan solo de una canción, cómo puedes diseccionar, te vas al disco, te vas el año en que fue publicado, investigas qué estaba pasando socialmente en ese año, pues te das cuenta que tiene hasta una razón de ser, ¿no? Que sí, no nada más por algo te la dice hiciste esto. porque sí. Ujú. Ujú. Y Y ojo, cabe, pues lo cabe único aclarar que... que todo lo que les decimos es nuestro punto de vista, ¿eh? Digo, usted, como ya dijo David, Ah, ustedes sí. tienen que crearse su propio criterio y esto, digo, nosotros lo estamos diciendo desde lo que nosotros pensamos, digo, hay que aclarar bien todo esto. Y las fuentes, ¿no? Que hemos abordado y todo Sí, esto que hemos estado aprendiendo a través de esta disciplina, porque ojo, como lo volvemos a repetir, no somos eruditos o tenemos la verdad total, ¿no? Conclusiva, ¿no? Sino que, pues, es formarse un criterio personal, o sea, investigar. Bien lo diría René Descartes, pienso, luego existo. ajá. Ahora ya tiene que ser googleo, pienso Googleo, y luego ajá. existo. O Sí, sea, no hay que solamente eliminar de googleo y luego existo, porque sí. por eso vemos, estamos en una era de información, de desinformación. Ujú. Y Es pues que, no sé si ajá. Ajá. Ah, no, perdón. No, tú di. No, pues es que ya existe tanta información que, digo, a la vez uno se puede casar con algo, o sea, como lo dices, uno googlea algo y lo primero que ve ya lo da por hecho, y sin siquiera investigar más, ¿no? ¿Qué tal si es puro choro y tú estás ahí ya, no, sí, es que yo lo vi aquí, y no, pues el chiste es informarse, entonces eso también es algo que queremos despertar en ustedes, y ese es también una razón por la que también sí me llamó mucho la atención hacer este podcast, que les llame la Exacto, atención y esto, informarse. exacto, porque también nosotros no queremos que lleguen como nosotros los decimos, ¿no? Los pseudo filósofos, Ujú. que por haber leído un artículo solamente ya piensan que su opinión es la conclusiva y es la definitiva, o sea, no, sino que cultívense de todas estas fuentes, ya sea documentos, sean libros, documentales, hasta, ¿por qué no?, películas. Ujú. Todo esto que también si hablamos de películas, si nos vamos al cine de oro mexicano, oro, Que bueno, a todo el ver, contexto social que podríamos sacar de ahí, ya, histórico, social, ya de veremos si ahí. podemos hablar también de eso en otro capitulito. Exacto, porque es lo que queremos con esto, ¿no? Que vamos a abarcar distintos temas, no solamente de México, podremos abarcar hasta películas con ese carácter histórico, Ujú, hasta tenemos, ya espero más adelante, esta disección entre este, comparativas históricas con ujú. Star Wars, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, Pero sí, en el sí. ámbito histórico. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que queremos,
para este primer episodio piloto, entre paréntesis. Y pues si les interesa el tema o quieren saber más acerca de esto del rock mexicano, de la música norteña, podrán buscar un documental que les podremos los enlaces debidos. Hay uno que se llama El rock en la periferia, y eso nos habla de varias bandas de rock urbano, de cómo son los toquines justamente en estas zonas conurbadas de México, que hasta incluso en granjas las hacen, ya hasta en Ecatepec y todas las áreas. Hay otro que es muy bueno, que se llama Los Señores del Rock, y abarca toda esa temporalidad desde los café cantantes hasta el año 2000, 2010, de este rock mexicano. Y también hay otro que es justamente como mencionaste tú, Octavio, el de los Tigres del Norte y La la prisión prisión de de Folsom. Folsom. O este que no tiene mucho que salió, el de Rompan Todo, ¿no? Que también está en Netflix. Uh-huh. Por si les llama la Exacto, atención. ya estamos Está hablando muy bueno. ya de Latinoamérica, que también estaría bien, ¿no? Ujú. Que podríamos hablar hasta de Calle 13, todo este contexto social. Ajá, volviendo un poquito al sentido de qué es América, ¿no? Ajá. Que hasta como él lo dice, ¿no? Me clasificaban como rockero y otros como reggaetonero y pues nadie me quería. Sí, Y hasta que de sí, pronto, tiene muy buenas tómala, letras terminó siendo uno también, de ¿eh? los referentes, Es que ¿no? sí, oye, no manches. Ay, pero bueno, digo, nos Pero da para sí, mucho más y como ya vieron, hay mucho de qué vale, de qué hablar. Bastante exacto. de qué hablar. Exacto, ahí las referencias se las estaremos dejando si les interesan los documentales, hasta, ¿por qué no?, algunos artículos con Ujú. los cuales pueden saber más acerca de estos temas, y hasta, ¿por qué no?, hasta escuchar las bandas que mencionamos y se hagan su Sí, propio criterio. Así que lo único que podremos decir es cultívense. exactamente, ajá. Pues Sí, ya no digo, sé, ¿tú quieres algo más, Octavio? pues es Si que no, podríamos como ir. la misa ha terminado, ¿no? Pueden ir en paz. Exacto. No, pues yo nada La más. historia ya migró. Da- Yo nada más decir, digo, existen muchos géneros y cada quien es libre de escuchar lo que quiera. Y eso es lo Todos bonito son muy también de la buenos. música, ¿no? Digo, o sea, por algo existen todos los géneros y por algo cada cabeza es un mundo, bien, bien dicen. Y pues solo eso, ¿no? Háganse de su propio criterio, escuchen lo que ustedes quieran escuchar, incluyendo a nosotros. Este, Promocionando. ajá. Y pues nada, espero que les haya gustado nuestro primer capítulo, el piloto. Y Ya pues ahí, estaremos, ajá, estaremos viendo si cada semanita les entregamos uno más. porque cabe destacar, estamos en la carrera. Ujú. Ahorita con muchos trabajillos que se nos van a atravesar por ahí. Tal vez no tengamos el tiempo, pero haremos todo lo posible por seguir difundiendo la palabra, ¿no? Así es. De Trabajos algún tema finales que y les eso, pueda pero interesar. Exacto. Ya, ¿por qué no? Hasta como estamos en principios de año, abarcar esto hasta el Día de Muertos, todo esto ahí conforme al año, tal vez. Como les sí, decimos, no vamos a hablar solamente de temas nacionales, podremos hablar de interés general, todo esto. y Y ya está dicho que pues, la semana del 4 de mayo va a ser puro Star Wars. spoileando ya desde ahorita, quién sabe, ¿no? Ah, pues es 4 de mayo, oye. Pues sí. Y pues nada más que agregar, yo lo único que puedo decirles un saludo y gracias por este primer piloto y esto que comienza, y veamos cómo nos va, Esperemos ¿no? que nos vaya bien. Esperemos que les guste y les llame la atención todo esto. Ah, y otra cosa, no lo estamos haciendo por dinero, lo estamos haciendo por gusto, porque Exactamente, sí. nos Ah, qué gusta bueno hablar que de estos dijiste eso. temas y que Sí. digo que están hablando datos, dando datos erróneos, y pues Ujú. no, solamente se está viendo cómo asentar las bases de esto y esperemos que les guste, y futuros episodios ya iremos puliendo cosas. Sí, porque como lo notarán, inclusive con mi conexión que de repente me trabo, le digo, pues ya, denos chances, es la primera vez que lo hacemos. Ya, ya estamos viejos. Ay, sí. Pues bueno, Pero bueno, aquí terminó. pues bueno, sale Octavio y nos andamos viendo ya. Esperemos la siguiente emisión con otro tema Va que va. ya más desarrollado. Ya. ¿No? Órale. Pues bueno, muchas Listo. gracias y nos vemos.
Nos vemos. Saludos. Bye.